Nos habíamos quedado en lo que viene siendo conjuntivitis, que la conjuntivitis puede dar a veces un ojo rojo que en un momento dado puede ser superficial o puede ser una hiperemia que sea muy severa o muy grave y sería una hiperemia profunda. Eso lo debemos tomar en cuenta cuando nosotros estemos explorando a un paciente. Lo podemos ver al estar observando la conjuntiva. Entonces, en una hiperemia conjuntival superficial, que es prácticamente lo característico de las conjuntivitis exclusivamente, vamos a tener vasos gruesos superficiales que van a estar un poco alejados del limbo, quizá más allá de los 5 o 6 milímetros del limbo esclerocorneal. Va a ser una hiperemia, un color rojo intenso, y que cuando en ocasiones nosotros le colocamos un vasoconstrictor tópico al paciente, se va el ojo a blanquear, se va a poner, va a disminuir la hiperemia y probablemente los síntomas que tenga el paciente va a desaparecer. Entonces, esa hiperemia conjuntival va a suponer la existencia de una patología que puede abarcar cualquiera de las tres partes de la conjuntiva y que no va a haber compromiso de otras estructuras adyacentes, como serían en ocasiones los párpados en su lámina anterior o en el borde palpebral, la esclerótica, la córnea o a veces el tracto uveal. Por otro lado, vamos a tener una hiperemia que nosotros encasillamos como conjuntival profunda. Esta hiperemia se va a caracterizar porque vamos a tener la aparición de vasos epiesclerales y va a haber también vasos conjuntivales profundos y que el color de estos vasos va a ser una tonalidad en rojo oscuro y la mayor parte de ellos se van a localizar al nivel del limbo esclerocorneal. Van a ser unos vasos que van a agarrar una forma rectilínea y que van a estar adyacentes al limbo esclerocorneal y que los puede diferenciar de los vasos tortuosos que en un momento dado nos va a dar la hiperemia superficial de la conjuntiva. Si a estos pacientes se les administra un vasoconstrictor, como pudiera ser nafasolina o adrenalina, no se van a desaparecer estos vasos inflamados, sino que van a permanecer. Y en ocasiones esta hiperemia profunda de la conjuntiva se va a acompañar de otras alteraciones a nivel de tejidos adyacentes, como sería a veces la epiclera, la esclerótica, la córnea, o en ocasiones el tracto uveal, como sería alguna iritis o quizá alguna iridociclitis cuando se inflama el iris y el cuerpo ciliar, o en ocasiones a veces una coroiditis. Entonces, sería la manera de en clínica poner en evidencia si esa conjuntivitis, qué severidad tiene, si es una hiperemia superficial, o nos habla de patología exclusivamente a nivel de la conjuntiva. Y si es una hiperemia profunda, o a veces también puede haber una hiperemia mixta, que haya combinación de hiperemia superficial e hiperemia profunda, y eso ya nos habla que podría haber compromiso de estructuras adyacentes vecinas. Vamos a ver que la conjuntivitis nos va a dar varios síntomas y signos que en ocasiones predominan de manera muy importante en esta patología. Entre los síntomas vamos a tener una triada, se conoce como la triada conjuntival, y esta triada se caracteriza porque el paciente se va a quejar de ardor, es ardor que puede
variar desde calor hasta tipo ardor quemante. El paciente se va a quejar de escozor o prurito, que en ocasiones puede ser leve o puede ser intenso. Intenso como viene siendo de manera muy frecuente en las conjuntivitis alérgicas. Y vamos a tener una sensación de cuerpo extraño, como si el paciente trajera tierra o como si trajera arenillas, y el paciente a veces va a referir que lo puede sentir en cualquier parte de la conjuntiva, que lo puede sentir a nivel de la conjuntiva palpebral, de la conjuntiva vulvar, o en ocasiones de la conjuntiva de fondos de saco. Se puede agregar alguna otra sintomatología en que ya hay implicación de otras estructuras adyacentes, como sería a veces fotofobia o dolor, cuando ya vamos a tener compromiso a veces de la córnea o en ocasiones erótica o en ocasiones también el tracto uveal. Los signos, a ver si ponen, si se callan o pongan ahí, que no se oiga el comentario de ustedes. Entre los signos clínicos vamos a tener esa hiperemia. Esa hiperemia que puede ser superficial, en ocasiones profunda o en ocasiones puede ser mixta. Vamos a tener cierto grado de edema. Y ese edema, cuando es muy importante, nos va a dar la aparición de una quemosis conjuntival. En el caso de las quemosis conjuntivales, es una reacción de hipersensibilidad de la conjuntiva en que se inflama o se congestiona de manera muy importante, como si le hubiéramos puesto aire allí a la conjuntiva vulvar. Y a veces esa conjuntiva vulvar puede protuir sobre los bordes palpebrales, haciendo a veces que la apertura palpebral no cierre por completo y que el paciente se exponga a la agresión del medio ambiente. En los pacientes pudieran tener la aparición de lo que viene siendo folículos o a veces papilas, o en ocasiones pudiera tener también la aparición o depósito de células inflamatorias que nosotros encasillamos como filigbénulas y que en ocasiones van a aparecer a nivel del limbo esclerocorneal. También el paciente pudiera descubrirse a veces la aparición de granulomas o en ocasiones la formación de abscesos. Nos pudiera hablar en ocasiones de alguna conjuntivitis infecciosa o en ocasiones cuando tiene granulomas de algún fenómeno de hipersensibilidad o en ocasiones pudiera ser originado por algunas suturas que se pueden colocar a nivel de la conjuntiva. Pudo haber sufrido una herida y que los granulomas que más frecuente se dan es cuando utilizamos suturas absorbibles, como sería el Vicryl 4, 5 o 6 ceros, o cuando utilizamos el CATCU, también en medidas de 5, 6 o 7 ceros, y que van a originar esos tipos de granulomas, y que cuando se quitan esas suturas y con un tratamiento adecuado, los granulomas desaparecen por completo. Vamos a mencionar algunos tipos de conjuntivitis que vienen en el temario de oftalmología y de las que vienen de manera inicial. En primer lugar es el tracoma. Este tracoma va a producir lo que nosotros conocemos como la conjuntivitis de inclusión y va a ser originado por la clamidia trachomatis, que es el principal agente infeccioso y va a ser el causante más importante de ceguera a nivel mundial. Se estima actualmente que existen más de 6 millones de personas ciegas y que no van a tener ninguna mejoría. Es una enfermedad
la mayor parte transmitida sexualmente, causada por los serotipos A y C de la clamidia trachomatis. Aunque también esta enfermedad puede ser producida por las malas condiciones higiénicas. Es una patología que se presenta en poblaciones con escasos recursos económicos y en donde no tienen las medidas elementales de higiene. Aquí en la República Mexicana, los estados que tienen tracoma, pues son los estados que están a nivel del sur de la República Mexicana, como sería Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en donde en ocasiones se desarrollan ciertas epidemias de este tipo de enfermedad. Va a afectar a cualquier, se puede presentar a cualquier edad, pero afecta de manera más frecuente a adultos jóvenes durante la época de actividad sexual. El periodo de incubación dura aproximadamente una semana y en ocasiones se puede asociar a una uretritis o en ocasiones alguna cervicitis inespecífica. Cuando se presenta de manera neonatal, esta por lo regular clamidia se contamina el feto por el paso por el canal del parto. Cuando el pacientito nace, pues nace con una especie de oftalmía del recién nacido o una oftalmía que nosotros conocemos como oftalmía neonatal. Entonces el tracoma nos va a dar, lo característico sería una conjuntivitis folicular aguda. Va a dar una hipertrofia folicular muy importante. Esta hipertrofia folicular pues va a originar problemas inflamatorios primordialmente a nivel de la conjuntiva tarsal, tanto superior como inferior, y va a ser una de las causas más importantes de triquiasis, cuando las pestañas se dirigen hacia lo que viene siendo la superficie ocular, o sea que cambian de dirección. Eso va a provocar el tracoma y esa triquiasis pues va a erosionar de manera constante lo que viene siendo la superficie del globo ocular. Entonces, este proceso infeccioso en su historia natural puede persistir durante varios meses, de 3 a 12 meses. No se trata, si se sigue su historia natural, va a producir una queratopatía punteada y que en ocasiones esta queratopatía punteada de manera inicial es unilateral y a medida que el problema va avanzando, se convierte en bilateral. Entonces van a aparecer infiltrados corneales y en ocasiones pudiera haber la aparición de úlceras a nivel del epitelio o a nivel del estroma corneal. A nivel de la córnea, pues vamos a ver la aparición de micropanus, o sea, va a haber unas neovascularizaciones en la córnea que originalmente es transparente y también se pueden formar algunos pequeños abscesos que van a originar úlceras corneales y que si esas úlceras corneales tienden en extensión y en profundidad, pudieran originar una perforación del globo ocular. Entonces, en algunos de estos pacientes puede aparecer en ocasiones una otitis media, del mismo lado del ojo afectado. Y en ocasiones estos pacientes, aparte de desarrollar problemas de queratopatía, pudieran también desarrollar problemas inflamatorios a nivel del tracto ureal, originando a veces alguna cilitis, en ocasiones cilitis o coroiditis. El diagnóstico de esta patología pues se va a hacer con el raspado
conjuntival y se va a utilizar la tinción de Jameson, en donde nos puede reportar la aparición o el reporte de clamidias en este tipo de raspado. Entonces, a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva, tanto palpebral superior como inferior, pues va a haber áreas de procesos inflamatorios muy importantes que pueden originar hiperemias mixtas y van a originar problemas de necrosis. Y en ocasiones esos problemas de necrosis van a originar fibrosis, van a disminuir en ocasiones el grosor de lo que viene siendo la lámina posterior de los párpados de estos pacientes. Y lo que va a originar, pues sería una triquiasis. Entonces, en los recién nacidos, este tracoma se va a manifestar como una conjuntivitis neonatal o una conjuntivitis neonatorum, que va a ser un cuadro infeccioso en donde lo característico es que vamos a tener una secreción mucopurulenta, con secreción mucopurulenta que puede ser amarillenta o puede ser verdosa. Vamos a hallar la aparición de una quemosis conjuntival, en donde va a haber mucha congestión y la conjuntiva puede protuir a nivel de la apertura palpebral, a veces impidiendo que el paciente pueda cerrar los párpados de manera adecuada. También en estos pacientes va a haber a veces la formación de pseudomembranas y membranas que se van a adherir primordialmente a nivel de los tarsos, o en ocasiones también se pueden adherir a nivel de la conjuntiva vulvar, de la conjuntiva de fondos de saco. Entonces, cuando es una pseudomembrana y nosotros la tratamos de quitar con un cotonete o con una pinza, al ir separando el tejido ahí purulento que se adhiere a estas estructuras, cuando es pseudomembrana, no va a sangrar cuando realizamos esa separación. Y en caso de membranas, cuando nosotros tratamos de quitar esa membrana, al ir quitándolo, el tejido conjuntival adyacente va a ir sangrando puede ser en regular o en poca cantidad. Y esa sería la manera de distinguir una membrana de una pseudomembrana cuando puede ser originada por una buena parte de lo que viene siendo las conjuntivitis infecciosas y primordialmente las conjuntivitis infecciosas tienen una etiología bacteriana. Entonces, en el caso de lo que viene siendo la oftalmía neonatorum, se puede presentar de manera tardía, quizá 2 semanas después del parto, y que en ocasiones se van a encasillar ya como una conjuntivitis infecciosa bacteriana. En los adultos, pues va a producir una hipertrofia folicular muy importante. Y esa hipertrofia folicular, pues puede originar una secreción que puede ser secreción serosa, en ocasiones secreción mucosa o en ocasiones secreción mucopurulenta. Cuando en ocasiones se afecta la superficie de la córnea, pues el paciente pudiera referir fotofobia o en ocasiones pudiera referir también dolor de diferente intensidad. Entonces, estos pacientes también pudieran desarrollar una queratitis punteada por el mismo proceso inflamatorio y por la aparición de esta hipertrofia folicular. Y que esta queratitis punteada pues puede originar infiltrados a nivel del epitelio de la córnea y que estos
infiltrados se extienden en extensión y en profundidad, van a originar ulceraciones corneales. Entonces, estos pacientes, cuando se revisan y que nosotros estamos explorando la córnea, vamos a hallar panos o a veces micropanos cuando los distinguimos exclusivamente con la lámpara de hendidura. Y esos panos o micropanos pueden ser en ocasiones superficiales o profundos cuando ya el problema adquiere un comportamiento crónico. Entonces también se pueden originar diferentes opacidades a nivel de la córnea y que esas opacidades pudieran originar nubéculas, en ocasiones leucomas o en ocasiones alguna queratopatía en banda, que sigue el trayecto de lo que viene siendo la apertura palpebral. El tratamiento puede durar durante varios meses y el tratamiento a nivel tópico vamos a dar ungüento de tetraciclina o en ocasiones también podemos dar ungüento de eritromicina o en ocasiones también podemos dar otro tipo de ungüentos como pudiera ser en ocasiones la tobramicina. Se puede dar también antibióticos en gotas tópicos y que se pueden administrar dependiendo de la severidad del problema. Si la secreción mucopurulenta es muy intensa, se pueden dar desde cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas. También dependiendo de los hallazgos que nosotros encontremos en córnea. Si tenemos algunos infiltrados corneales o si tenemos la aparición de úlceras, o la administración debe ser de manera frecuente y esa administración de, de antibióticos tópicos la vamos a dar tanto en gotas y cuando el paciente en la noche se duerma podemos administrar un ungüento que vamos a depositar en el fondo de saco. También vamos a utilizar mucha lágrima artificial y esa lágrima artificial se maneja de manera conjunta junto con la administración de los antibióticos tópicos, con una separación más o menos entre 5 y 10 minutos entre la administración del antibacteriano y lo que viene siendo la lágrima artificial. Entonces, es necesario también en estos pacientes dar tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico pues, se puede administrar tetraciclina, doxiciclina o eritromicina. Y esto se va a administrar por 2 o 3 semanas. O también se puede dar acitromicina, 1 gramo en única dosis. Entonces, a veces también cuando este problema se presenta en adultos o en pacientes jóvenes, se debe dar tratamiento también a los compañeros de, de esos pacientes que van a tener la enfermedad. Vamos a tener también lo que viene siendo las conjuntivitis infecciosas originadas por procesos virales. Dentro de estas conjuntivitis virales vamos a tener las conjuntivitis por adenovirus. Y de estas, la que viene en el temario viene siendo la conjuntivitis de Bell, o que se conoce también como la conjuntivitis originada por fiebre faringoconjuntival. Hay otro tipo de conjuntivitis infecciosa viral, pero que es menos frecuente. Se conoce como queratoconjuntivitis endémica o conjuntivitis de los navieros. Y en esta patología, pues va a estar afectado tanto la conjuntiva como lo que viene siendo la córnea. En el caso de la fiebre faringoconjuntival, pues va a estar comprometida exclusivamente la conjuntiva. Y vamos a tener la conjuntivitis originada
por el virus de la varicela zóster y la conjuntivitis por el herpes simple. Entonces vamos a mencionar lo que viene siendo la conjuntivitis de Bell, o que va a ser originada por adenovirus, y que en un momento dado pues va a originar estos procesos inflamatorios a nivel de esta membrana. Entonces esta conjuntivitis de Bell o fiebre faringoconjuntival es un proceso infeccioso de tipo agudo. ¿eh? Va a producir una gran hipertrofia folicular a nivel de los tarsos, que puede ser el tarso superior o a veces el tarso inferior. Entonces vamos a tener una hipertrofia folicular en conjuntiva tarsal superior o conjuntiva tarsal inferior. O también se puede presentar a nivel de fondos de saco. Los pacientes pues van a tener en ocasiones una secreción que nosotros conocemos como acuosa, que va a estar conformada exclusivamente por lágrima, o en ocasiones también pudiera ser una secreción serosa. Y esta secreción serosa en ocasiones también puede ser originada por una conjuntivitis pseudomembranas, que va a originar esta especie de pseudomembranas, y que en ocasiones estas pseudomembranas también se pueden aglutinar a nivel de los bordes palpebrales. Y cuando se aglutina a este nivel, pudiera impedir que la apertura palpebral se pueda abrir de manera adecuada. Entonces, ese tipo de secreción en ocasiones se puede convertir en una secreción mucoide, o si se agrega algún proceso bacteriano, pues va a ser una secreción purulenta, a veces amarillenta o a veces verdosa. Otra característica muy importante de esta fiebre faringoconjuntival es que va a haber un infarto ganglionar regional a nivel de los ganglios preauriculares, y que eso nosotros lo podemos poner en evidencia con una palpación a nivel de estos ganglios preauriculares, y que van a estar muy cerca de lo que viene siendo los oídos. En ocasiones estos pacientes pudieran desarrollar de manera ocasional una queratitis funcional. Aparece este tipo de patología en primavera y en verano, y en ocasiones puede originar pequeñas epidemias en pequeñas poblaciones o en algunas pequeñas regiones de diferentes ciudades, ¿verdad? Y que pues van a desarrollar una buena parte de estas personas este tipo de fiebre faringoconjuntival. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Y en ocasiones pues vamos a tener una hiperemia mixta, donde vamos a tener una hiperemia tanto superficial como una hiperemia profunda. En ocasiones los pacientes pudieran presentar dolor de garganta y pudieran tener fiebre. Es un proceso altamente contagioso que se transmite de persona a persona, o en ocasiones se transmite por los fomites. Y en este caso, pues las medidas higiénicas vienen siendo la norma. Lavarse las manos antes y después quizá de tocarse los párpados que nosotros vamos a explorar, o la conjuntiva, y que debemos hacer esa higiene antes y después de hacer esa exploración, o después quizá de tocarnos lo que viene siendo la superficie de los párpados. Los pacientes pudieran presentar un dolor muy importante de garganta. En ocasiones pudieran tener también una secreción a nivel de la nariz, y vamos a tener en ocasiones también ganglios linfáticos inflamados, y cuando esta patología
es muy importante. También pudiera haber afectación de los ganglios submaxilares. El diagnóstico lo vamos a hacer en base al diagnóstico, en base a la clínica. Y si en un momento dado queremos la confirmación del virus, pues se deben mandar a hacer estudios pertinentes para poner en evidencia esta patología. El tratamiento va a ser en forma sintomática para disminuir los síntomas y los signos que van a presentar estos pacientes. Los antivirales no van a tener ningún efecto sobre este tipo de fiebre faringoconjuntival. Es por eso que nada más vamos a dar tratamiento sintomático. Vamos a utilizar lágrimas artificiales de manera muy frecuente, cada 2 o cada 3 horas. Podemos utilizar algunos vasoconstrictores. En ocasiones, si el paciente tiene problemas de sintomatología por afectación de las vías respiratorias altas, pues en ocasiones se le pudiera mandar algún tipo de aspirina. Vamos a tener también otro tipo de conjuntivitis. Y estas conjuntivitis también serían conjuntivitis infecciosas de tipo viral, y que sería lo que se conoce como la conjuntivitis epidémica, o también en alguna literatura se conoce como la conjuntivitis aguda, la conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica, y que estas son las iniciales que en algunos libros de oftalmología se presentan. Es un padecimiento agudo y benigno que casi siempre es autolimitado. Por lo regular es un inicio súbito y se va a presentar de manera bilateral. Es altamente contagioso y va a presentar dolor ocular intenso. El paciente va a tener fotofobia. En ocasiones puede haber visión borrosa, lagrimeo o a veces epífora. Los pacientes van a presentar una hiperemia conjuntival y que se va a asociar de manera muy frecuente a hemorragias. Son hemorragias subconjuntivales o pueden ser equimosis conjuntivales que van a tener predilección por la conjuntiva vulvar o por la conjuntiva de fondos de saco. En ocasiones no se presenta de manera muy frecuente en el caso de lo que viene siendo las conjuntivas palpebrales, porque esta conjuntiva palpebral pues va a estar adherida de manera muy importante a lo que viene siendo los tarsos, tanto el tarso superior como el tarso inferior. Entonces los pacientes pudieran tener cierto grado de congestión y edema de conjuntiva que pudiera originar alguna quemosis conjuntival. Y esa quemosis conjuntival en ocasiones se pudiera poner en evidencia revisando los fondos de saco, tanto el superior o a veces el inferior, en donde ahí se puede presentar cierto grado de quemosis conjuntival, y que a medida que el proceso se va desarrollando, esta quemosis pudiera en un momento dado avanzar. Se va a acompañar esta patología de adenomegalias preauriculares. En ocasiones la secreción de manera inicial puede ser una secreción acuosa, que después puede ser una secreción serosa y posteriormente puede ser una secreción mucoide o en ocasiones mucopurulenta. Generalmente va a aparecer precedida de un cuadro infeccioso de las vías respiratorias altas, como sería el caso quizá de algún síndrome de fiebre faringoconjuntival. Entonces la etiología, la mayor frecuencia es originada por este tipo de virus, el virus Coxsackie A24 y el enterovirus número 70.
Existen también reportes en la literatura de epidemias por adenovirus, y los tipos más frecuentes serían el 2, el 4, el 8, y el 11 y el 37. El diagnóstico casi siempre es por clínica, y lo basamos pues en el interrogatorio que nosotros le hacemos al paciente y en la exploración, en donde vamos a recabar diferentes datos para hacer ese diagnóstico de esa patología. Entonces, el diagnóstico muchas veces debe ser basado en el curso de algún desarrollo de alguna epidemia, que en un momento dado, pues lo debemos poner en evidencia nosotros. En ocasiones, cuando tenemos duda acerca del diagnóstico, pues se deben tomar muestras de la secreción ocular de estos pacientes para que sean analizadas en el laboratorio, y eso lo podemos hacer en algunos casos primarios de esta patología. Entonces, complicaciones de esta conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica, pues pudiera ser una radiculomielitis o síndrome de tipo Guillain-Barré, y que se va a caracterizar por dolor en las extremidades y parálisis. Entonces aquí sí hay que tener ese cuidado cuando nosotros manejamos a este tipo de pacientes. Afortunadamente la prevalencia de esta patología es muy baja. Entonces este tipo de enfermedad pues casi siempre es una enfermedad autolimitada, y que por lo regular a veces no va a requerir tratamiento. Su tratamiento pues sería para reducir la sintomatología que van a presentar estos pacientes. Y en ocasiones pues debemos comentar a los pacientes que se deben colocar compresas, ya sea con hielo o a veces con agua tibia, o fomentos con agua tibia de manzanilla para disminuir la inflamación de la conjuntiva y disminuir también la hipertrofia folicular que llegan a presentar estos pacientes. Pudiéramos utilizar lágrimas artificiales con vasoconstrictores, o en ocasiones si nosotros hallamos una hipertrofia folicular muy importante, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos de manera tópica, otras que se pueden utilizar cada 4 o cada 6 horas. Están contraindicados los corticoides tópicos y a veces sistémicos, porque pueden incrementar de manera importante la replicación de estos virus, y que van a condicionar un mayor riesgo de transmisión de esta enfermedad. Entonces hay que comentarle a esto al paciente, y que esta enfermedad pues se va a autolimitar, y con tratamiento los signos y los síntomas que van a presentar estos pacientes pudieran reducirse de manera muy importante. Vamos a tener también otro tipo de conjuntivitis viral, y que es la conjuntivitis por el molusco contagioso. Entonces, este molusco contagioso es una infección viral de piel y de las mucosas. Se va a presentar en ocasiones en adultos y en niños. El agente etiológico pues va a ser el postvirus, ¿eh? En el cual se describen dos tipos: el virus del molusco contagioso 1 y el virus del molusco contagioso 2. Va a ser transmitida de forma primaria por contacto interpersonal,
y posiblemente a través de los fomites que se pueden hallar en los pacientes que tienen este tipo de patología. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y se pueden presentar a nivel de piel. En estos casos, pues la piel que se puede comprometer en la esfera oftalmológica sería la piel de los párpados. En ocasiones también tiene predilección por lo que viene siendo el borde palpebral. En ocasiones, cuando este molusco está a nivel del borde palpebral, se puede extender hacia lo que viene siendo la conjuntiva tarsal o en ocasiones la conjuntiva vulvar. Va a originar diversos grados de hiperemia conjuntival, que en ocasiones va a ser una hiperemia superficial. Entonces, las lesiones de este molusco contagioso, cuando se llegan a encontrar a nivel de los párpados o a nivel de lo que viene siendo el borde palpebral, van a aparecer como pequeñas pápulas y que en ocasiones esas pápulas pueden agarrar una coloración perlada o en ocasiones una coloración muy similar a la piel, en donde vamos a tener una pequeña depresión de un color blanquecino y si le metemos un poco de, sobre todo de presión a nivel de esa pápula, pudiera esa, esa pápula sobresalir un poco de lo que viene siendo su base. Entonces, a nivel de la conjuntiva, nosotros vamos a hallar una hipertrofia folicular de grado variable. Es difícil que en un momento dado se lleguen a formar pápulas a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar o en ocasiones la conjuntiva palpebral. Entonces las lesiones palpebrales y que a veces tienen predilección por lo que viene siendo los bordes palpebrales, se pueden complicar con una conjuntivitis o en ocasiones también pudieran originar alguna queratitis. Entonces, este molusco sería una de las características. Cuando está a nivel del borde palpebral, con el parpadeo puede estar en íntimo contacto con la superficie ocular, tanto del epitelio de la conjuntiva como del epitelio de la córnea. Y a nivel del epitelio de la córnea, pues va a originar una queratitis punctal y que podemos poner en evidencia con sobre todo la tinción de la película lagrimal con el colorante de fluoresceína y por medio de la luz de cobalto y en la lámpara de hendidura cuando estamos explorando al paciente, vamos a hallar ese puntillo epitelial que va a agarrar un puntillo verdoso y que cuando ese puntillo verdoso se coalesce o se llega a ampliar, pues va a originar algunos abscesos un poco más importantes del epitelio corneal y que pudieran originar alguna úlcera corneal. El tratamiento de estos moluscos contagiosos sería cuando aparecen a nivel del borde palpebral o a nivel de la lámina anterior, pues va a ser la excisión quirúrgica. A veces esa excisión quirúrgica lo podemos hacer con un rasurado y que los americanos conocen como un shave, pero a veces con ese rasurado pudiera quedar una base de ese músculo a nivel del borde palpebral o a nivel de la piel. Lo ideal en estos casos es hacer una incisión un poco más profunda para quitar ese músculo contagioso en su totalidad y que no tenga sobre todo tendencia a lo que viene siendo las recidivas. El diagnóstico diferencial pues se va a hacer con diferentes quistes que se pueden presentar a nivel de los bordes palpebrales o a nivel de lo que viene siendo
la lámina anterior y que con la biopsia excisional se puede mandar a estudio histopatológico para tener el diagnóstico de certeza. Vamos a tener lo que viene siendo las conjuntivitis también, otro tipo de conjuntivitis originadas por virus. Y dentro de estos tipos de conjuntivitis sería la conjuntivitis de la varicela zoster. Aproximadamente el 15% de todos los casos de herpes zóster se va a afectar la rama oftálmica, dándonos lo que viene siendo sobre todo un herpes zóster oftálmico, en donde va a estar comprometida lo que viene siendo la primera y la segunda rama del trigémino. Esta patología, pues, afortunadamente se presenta de manera poco frecuente y primordialmente cuando se llega a presentar va a tener predilección por el trayecto de las fibras nerviosas sensitivas que van a seguir al nervio frontal y al nervio nasociliar. Y va a haber la aparición de vesículas y pústulas en el trayecto de estas ramas. Y a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva, pues se va a desarrollar una hiperemia conjuntival que por lo regular va a ser una hiperemia mixta o en ocasiones pudiera ser una hiperemia profunda. En ocasiones cuando tenemos la conjuntivitis por el virus de la varicela zoster, hay que investigar mucho un signo que se conoce como el signo de Hutchinson. Y este signo de Hutchinson sería la aparición de pequeñas vesículas y pústulas en la punta de la nariz. Cuando ya tenemos este signo de Hutchinson que se presenta en algunos pacientes, ya va a haber compromiso de la superficie y del esfero ocular y que el paciente pudiera desarrollar una conjuntivitis vulvar o en ocasiones también pudiera desarrollar lo que viene siendo la aparición de úlceras, por el virus de la varicela zoster a nivel del epitelio y a nivel del estroma corneal. Estas úlceras cuando están activas, utilizamos la fluoresceína para tratar de ver si esas úlceras agarran o no el colorante, pues va a resultar positivo y se van a teñir abarcando una buena parte de lo que viene siendo el epitelio o el estroma corneal. Cuando esas úlceras tienden a recuperarse, el paciente pudiera quedar con una opacidad de grado variable. Y esa opacidad en ocasiones también se puede acompañar de panos. Y ese panos pues se va a originar de manera inicial a nivel del limbo esclerocorneal y se va a extender hacia las partes comprometidas de lo que viene siendo la córnea. Entonces, va a afectar a una de cada 3 personas en algún momento de su vida. Tiene una predilección por las personas que pasan de los 60 o 70 años de edad. El síntoma más frecuente pues se va a presentar durante el tercer y el quinto día de la infección. Entonces, normalmente va a haber la aparición de vesículas y pústulas que van a seguir el trayecto de lo que viene siendo las fibras nerviosas tanto a nivel temporal, a nivel frontal, como a nivel lo que viene siendo nasociliar. El paciente pudiera en un momento dado presentar fiebre, cefalea, ataque al estado general, en ocasiones pérdida del apetito, pudiera presentar dolor. Lo característico es que el paciente va a tener un dolor punzante
y que si el paciente tiene aparte la aparición de este herpes a nivel de la espalda, pues este dolor puede ser mucho más intenso. Entonces, estos pacientes, pues lo característico es que el diagnóstico va a ser en la mayor parte de los casos un diagnóstico clínico y que nosotros lo vamos a poner en evidencia con la aparición de las erupciones, la aparición de vesículas y costras que pueden aparecer ya sea en la cara, en ocasiones en el cuello o en el tronco, puede aparecer en el cuero cabelludo. A nivel de lo que viene siendo los párpados, pues va a haber la aparición de esas costras, ¿eh? Podemos hallar el signo de Hutchinson a nivel de lo que viene siendo la punta de la nariz y eso ya nos va a indicar que tenemos algún compromiso ocular. Y el compromiso ocular más importante sería la afectación de la córnea, en donde podemos observar la aparición de úlceras y en ocasiones también se pudiera asociar algunos procesos inflamatorios del tracto uveal, originando diversos tipos de uveitis. Entonces vamos a tener también otra conjuntivitis, que sería la conjuntivitis por el virus del herpes simple. Este virus va a aparecer como consecuencia de una enfermedad primaria, como sería el caso del herpes simple o en casos de recidiva. Un paciente que ya tiene un ataque de un herpes simple va a tener mucha tendencia a la recidiva. Y esa tendencia a la recidiva se va a originar cuando el paciente disminuye sus mecanismos de defensa, cuando tiene alguna enfermedad o en ocasiones cuando se expone de manera muy importante a lo que viene siendo la radiación ultravioleta. En esos casos, pues las recidivas van a ser de manera frecuente. Hay pacientes que nosotros en ocasiones hemos seguido durante muchos años debido a ese tipo de virus del herpes simple y que el paciente ya sabe cuando tiene alguna recidiva, pues va a tener una agudización, los síntomas y signos que puede presentar el paciente. El paciente cuando tiene una afectación de la esfera ocular, pues va a presentar dolor, sensación de cuerpo extraño, va a tener un, un ardor quemante y va a haber la asociación de vesículas, tanto a nivel, puede ser de, de la piel de los párpados que van a aparecer a nivel de la lámina anterior y a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva, pues va a desarrollar una hiperemia conjuntival profunda. Y también el paciente pudiera desarrollar cierto grado de hipertrofia folicular. Los pacientes aparte pueden tener la aparición de problemas inflamatorios a nivel de los nódulos, a veces los nódulos preauriculares o submandibulares. Entonces los pacientes pues van en ocasiones cuando ya hay compromiso de la conjuntiva y de la córnea, los pacientes van a desarrollar la aparición de unas úlceras que se conocen como dendríticas o arboriformes. En la lámpara de hendidura van a desarrollar esta forma, que forman una especie como dendritas o una especie como de forma arboriforme y que cuando agarran cierta actividad van a teñir esas úlceras. Pueden teñir toda la parte comprometida o cuando ya el proceso está en recidiva van a teñir una parte muy pequeña. En ocasiones cuando el virus está por completo controlado y que nosotros lo hemos reducido con el tratamiento antiviral adecuado, esa parte va a llegar un momento en que ya no va a teñir, dejando nada más secuelas, como alguna opacidad de grado variable o la aparición
primordialmente de un panus. Los pacientes pudieran presentar cierta hipoestesia o anestesia de la superficie corneal, y que esa hipoestesia o anestesia de esa superficie corneal pues puede ser factor de riesgo para que el paciente pueda desarrollar procesos inflamatorios a nivel de esta superficie del globo ocular. Entonces, este tipo de herpes, pues sería el virus del herpes simple 1, y que en un momento dado, pues puede comprometer los párpados, de ahí se puede extender hacia lo que es la superficie del globo ocular, abarcando tanto la conjuntiva como la córnea. Y en estos pacientes se puede observar cómo puede haber compromiso de la lámina anterior o a nivel del borde palpebral. Y si ya el proceso se extiende a la superficie del globo ocular, a nivel de conjuntiva, pues va a desarrollar una conjuntivitis de grado variable, y que cuando el proceso está activo, pues sería una hiperemia conjuntival profunda. Y cuando ya hay compromiso de la córnea, pues vamos a tener esa imagen característica, que va a ser la aparición de úlceras herpéticas, arboriformes, y que van a agarrar esa forma, o en forma de dendrita, o en forma de árbol, y que cuando se coloca el colorante de fluoresceína, agarraría un color verde. Y cuando utilizamos el rosa de Bengala, va a agarrar un color rosita. Y a medida que el paciente va mejorando con el tiempo, esa tinción va a desaparecer por completo, hasta que el paciente, el proceso viral ha desaparecido por completo de la superficie del globo ocular, pero que pueden quedar esas secuelas a nivel de la córnea, que ya no va a estar transparente, sino va a tener cierto grado de opacidad. El tratamiento de estas conjuntivitis virales en sus diferentes variedades, pues va a ser por lo regular una buena higiene ocular. Vamos a utilizar los AINES por vía sistémica para disminuir el proceso inflamatorio y en ocasiones para disminuir el dolor que pueden presentar estos pacientes. En el caso del virus de la varicela zoster o en caso del virus del herpes simple, los pacientes pueden desarrollar a veces dolor intenso cuando ya se llega a comprometer la córnea y que está muy afectada, pues debemos utilizar estos antiinflamatorios para disminuir el dolor intenso. Podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos en forma tópica para disminuir la hiperemia a nivel de la superficie del globo ocular. Vamos a utilizar lágrimas artificiales, y estas lágrimas artificiales pueden ser administradas desde cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas, dependiendo de qué tanta tinción nosotros tengamos a nivel del epitelio o del estroma de la córnea. Podemos utilizar fomentos con hielo o a veces fomentos con agua tibia de manzanilla para tratar de disminuir la congestión y el edema que van a presentar estos pacientes, tanto a nivel de los párpados como a nivel de la superficie del globo ocular. En pacientes que tengan el virus de la varicela zoster o el virus del herpes simple, vamos a utilizar antivirales por vía sistémica, y esto se hace primordialmente para que los pacientes no queden con dolores en ocasiones que son dolores crónicos o dolores recurrentes, y que estos antivirales se van a dar desde el inicio que nosotros hagamos el diagnóstico de la enfermedad, o inmediatamente que nosotros estamos explorando al paciente, inmediatamente le debemos hacer su receta y que empiece sobre todo a seguir
el tratamiento. Entonces vamos a utilizar el aciclovir por vía oral y la dosis puede variar de 200 a 800 miligramos. Podemos utilizar algunos antineuríticos también por vía sistémica para también disminuir sobre todo el problema de hipersensibilidad con el que pudieran, pues, sobre todo, presentar estos pacientes que tienen este tipo de conjuntivitis viral. En el temario de oftalmología también se menciona las conjuntivitis por parásito. Mañana vamos a mencionar este tipo de conjuntivitis, que son conjuntivitis poco prevalentes, pero que vienen en el temario de oftalmología, y son las conjuntivitis originadas por la Teracia californiensis, la originada por el Ascaris lumbricoides, la originada por la Trichinella spiralis, por el Schistosoma ametobium, por la Taenia solium, por la infestación por las ladillas o los piojos, que ya lo mencionábamos a nivel de los párpados, como la pitiriasis. También otra patología que va a ser originada por las larvas de las moscas, que serían las oftalmomiasis. Entonces, para mañana continuaríamos con este tipo de conjuntivitis originadas por estos parásitos. Vamos a empezar también con lo que viene siendo las conjuntivitis alérgicas. No sé si tengan alguna duda.